Hoy entonces vamos a comenzar, vamos a hacer el lanzamiento del sitio donde vamos a trabajar este año en el trabajo final de Morfología 2, dentro de lo que ya conocemos como la unidad temática número 3, el diseño de la forma arquitectónica y urbana, en relación a los contenidos de la unidad 5, pero en relación también a todos los contenidos que veníamos viendo. Recuperamos esta frase que la venimos mostrando y la venimos comentando desde el principio de año de Tadao Ando, que dice, no puedes simplemente poner algo nuevo en un lugar, tienes que absorber lo que ves a tu alrededor, lo que existe en la tierra, y luego utilizar ese conocimiento junto con el pensamiento contemporáneo para interpretar lo que ves, y agregaríamos nosotros para poder hacer un diseño óptimo de ese lugar que vamos a intervenir. Entonces, volvemos al lugar donde estuvimos trabajando hace poco, Colonia Benítez, ¿sí? El área de estudio que aproximadamente habíamos definido para toda esta intervención, no solamente de la ciudad, sino en relación al río Tragadero, ¿sí? Sabemos que hay una reserva natural muy importante frente a él, que es la Reserva Los Yaguares, que ya fue analizada por ustedes en el trabajo anterior de análisis y que tiene, bueno, un valor ambiental y paisajístico muy significativo, que también lo estuvimos viendo, que para muchos de ustedes también fue inspirador para resolver la forma del primer trabajo de diseño que hicimos. La vegetación, el suelo, la topografía, la flora, la fauna, la presencia del agua, ¿sí? El agua para todas las culturas, para todas las religiones, por lo general significa vida, significa esperanza, significa transparencia, significa, bueno, por sobre todo vida. Entonces muchos se tomaron de este atributo de la tierra, digamos, para poder desarrollar sus trabajos. Los colores, las texturas, los juegos de luces y sombras, ¿sí? Todo eso son cosas que nos muestra el lugar donde vamos a trabajar, que esperamos que en algún momento, ya que nos quedan solo 2 clases y vienen las vacaciones, que para Morfo es un poquito más de un mes que vamos a tener de vacaciones. Entonces, si en algún momento pueden acercarse, en vez de ir a lo mejor a alguno de los parques, pueden hacer un recorrido y llegar hasta el lugar donde vamos a intervenir, sería muy bueno, ¿sí? Más allá de que, bueno, no podemos juntarnos en este momento o hacer una visita colectiva por las restricciones contextuales. Si alguno puede ir, recorrer, los que viven cerca o los que, bueno, tienen la posibilidad de acercarse, siempre consideramos que para diseñar es necesario tomar contacto con el sitio, ¿sí? Es una premisa que siempre llevamos adelante. Entonces, nos acercamos al lugar, empezamos a ver estas formas, curvas y contracurvas del paisaje natural, empezamos a ver esta trama urbana que se acerca a ese ambiente biótico, a ese ambiente ecológico que vemos en la imagen, en donde, bueno, también habíamos definido previamente ese área de intervención, bueno, tiene algunos atributos físicos que podemos ver muy claramente, otros que vamos a tener que analizar un poco más, meternos más en la foto aérea, que vamos a tener que tratar de desmenuzar, a lo mejor leer algunas historias de las que salen en internet. Detectamos 2 puntos que son los que vemos en pantalla, que de alguna manera trataremos que sean los límites físicos propuestos por la cátedra, que por supuesto siempre decimos que en la medida de que ustedes tengan el interés y la curiosidad por ir un poco más allá, también se puede hacer sin perder el foco en lo que sería el área de intervención. Entonces trabajamos con este esquema, esta área que está sombreada en color rojo, como el área de intervención, en donde consideramos, como decíamos, estos 2 puntos, ¿sí?
como un punto de llegada y un punto de partida, ¿sí? Que puede ser uno, puede ser el otro, como metas, diría Kevin Lynch, ¿sí? Metas a donde uno llega o de donde uno parte, lugares, y en donde vamos a tratar de reconstruir visualmente, perceptualmente, desde lo que vemos como la finalización de este camino, ¿sí? Hasta la finalización de este otro camino, ¿sí? Entonces, eso sería nuestra área de intervención, pero vamos a ir contándoles un poco más a medida que van pasando las diapos. Alberto, si vos me querés interrumpir en algún momento. Una de las pautas bueno, que las vamos a pasar detalladas en la consigna del trabajo práctico, una de las pautas es que vamos a trabajar físicamente, o sea, desde el diseño, desde la forma que va a enlazar este sistema de lugares significativos, sobre la margen derecha de lo que vemos en pantalla. Es decir, que vamos a trabajar sobre esta margen, ¿sí? Sobre esta margen. Esta va a ser nuestro área de intervención. Y vamos a tomar a la margen izquierda, o sea, a este lado del río, lo vamos a tomar como una intervención perceptual, como un límite, como un borde, ¿sí? Pero no nos vamos a meter físicamente, a menos que trabajemos generando algún hito, algún mojón, algún punto de referencia que digamos, bueno, desde acá quiero cruzar un puente o quiero cruzar un puente por este lado o por este, entonces sí vamos a trabajar con esas llegadas hacia el otro lado, pero no vamos a concretar un paseo costero, un sistema de lugares del otro lado, de la margen izquierda, ¿eh? Vamos a trabajar en todo nuestro sistema de lugares significativos en la margen derecha. Y nos vamos a aprender, ¿sí? Nos vamos a aprender con algunas articulaciones, que por supuesto vamos a definir a partir de las definiciones que hagamos de los lugares, de los usos que tengamos que incorporar. Vamos a tratar de prendernos tanto hacia el otro lado del río como por supuesto hacia la ciudad, ¿sí? Algunas articulaciones, algunas eh, redes, algunas sendas, algunas conexiones, algunos vínculos, ¿sí? Vamos a tratar de ir tejiendo nuestra telaraña desde ese lugar de intervención hasta la ciudad y hasta el entorno próximo, ¿sí? Estas son algunas de las imágenes que ya habíamos visto, que consideramos que son significativas. Una es, bueno, el puente existente, y la de al lado es una imagen tomada desde el puente en donde podemos ver que hay diferencias de altura, ¿sí? Y eso vamos a tratar de trabajar más conscientemente de lo que se trabajó en patio, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar las alturas de una manera más consciente, en donde podemos ver una situación actual en donde el agua está bastante baja, pero tratamos de definir distintas cotas de nivel para que haya una idea conjunta en todo el curso, pero en donde cada uno, por supuesto, a partir de la incorporación de sendas o caminos, a partir de la incorporación de aterrazamientos, de miradores, va a poder ir manejando esas distintas alturas, ¿sí? Según el criterio de diseño que incorpore. Nosotros trazamos algunas cotas de nivel como para tener de referencia y para justamente lo que decía Michael recién, hablar con mayor precisión. Hoy el río está abajo, ¿sí? Eh, determinamos que como está hoy el río, está en menos 1 metro. El río fluctúa anualmente entre menos 1 metro y, eh, y el 0,0 o el más 1 metro anualmente. ¿Sí? Pasa la próxima, Michael. Ese sería el 0,0, eso es normal en el año, o como está hoy, que en realidad todos los ríos están bajos, o este nivel del 0,0. ¿Sí? Después, son terrazas que va tomando de apropiación, que es el cauce del río. Después tenemos otras terrazas cuya recurrencia son más esporádicas, que es el más 1 metro, pero que es un río que fluctúa y que
no sé bueno, los que ya lo conocen, hasta incluso desborda, eh, pero también estos niveles se dan con una recurrencia de 2 o 3 años, ¿sí? De 2 a 5 años se da esta recurrencia que cada 10 años aproximadamente, son ciclos, digamos, de recurrencia, verdaderamente desborda y toma otros terrenos, ¿sí? Sí, De todas maneras, son situaciones bueno, que las vivimos no solamente en Colonia Benítez, sino en todas las ciudades, nuestras ciudades que son parte de este sistema territorial, de esta planicie aluvional. En Resistencia también vivimos, digamos, las crecidas, así que, eh, bueno, me parece que es un lenguaje que es conocido, que conocemos, si bien, como dice Alberto, es necesario que tomemos contacto en el lugar específico, ¿no? sí. Incluso, o sea, en la vida diaria también, ¿no? Si nos toca diseñar una vivienda en la zona o diseñar algo, es importante tener esta consideración justamente porque puede tener un impacto muy grande el tema de las inundaciones. De hecho, sucede, ¿no? Sucede. Quienes por ahí no tuvieron en cuenta estos registros, por ahí se ven, como es, acruciados por las circunstancias. Y bueno, ahí vemos el hombrecito que está parado en un corte, eso mismo, que estaba perspectivado sobre la foto, lo llevamos al corte y bueno, tenemos ahí esas cotas de nivel trazadas de a metro, también como para tener una noción, pero hay que tener en cuenta, exacto, que entre el metro y los 2 metros las crecidas son extraordinarias, con un ciclo de recurrencia de 10 a 15 años, ¿no? Y la fluctuación del río va del -1, como está hoy, al +1. Esa es la fluctuación anual, ¿sí? Aunque por ejemplo, el año pasado. Así que bueno, ese es un dato para tener en cuenta porque eso no impide que se puedan realizar actividades, incluso eso figura en el +1 metro, por ejemplo, eh, que no impide que se pueda hacer arquitectura o sí puede incluir, teniendo en cuenta obviamente que lo que vamos a poner, las actividades que se van a colocar, deben contemplar justamente la crecida del río. El río crece, el río Tragadero es un típico río de llanura y que por suerte no está tan urbanizado o la trama urbana no ha llegado todavía a ponerle un corset. Por lo tanto, la fluctuación del río, como es normalmente, ¿sí? Y dura aproximadamente 1 o 2 meses, ¿sí? Es decir, el río crece, llega a su pico máximo y después que durará una semana, 2 semanas, y luego empieza a decrecer. Obviamente que cada año toma una forma y eso yo creo que también le da un atractivo muy interesante, ¿sí? Es un lecho, un flujo que va modificando su color, su textura, su forma, y yo creo que en realidad eso le otorga un valor interesante, ¿sí? El hecho que podamos contemplar y traducirlo a arquitectura de manera de que nos permita ver situaciones. Ahora cuando el día 28 nos acompañe Trilini y Cabrera explicando cómo es la costanera de Paraná, van a ver que ellos contemplaron zonas que son inundables, ¿sí? Y como es, incluso hay fotos, renders, digamos, de lo que fue la idea y fotos reales, ¿no? De cómo crece el río, cómo avanza en ciertos lugares, y esa idea de continuidad de costanera del lugar, eh, como es, del lugar que en realidad va a pasar en el caso de Colonia Benítez, de ser la atracción o, o la concentración, un nuevo centro natural y de actividades recreativas y de ocio,
para esta ciudad. Entre el -1, que es lo que está hoy, sí que es casi imperceptible porque son hilos hasta por ahí. Hoy no está cortado, ¿no? Pero se suele cortar también. Eh, Como es, pasamos al 00, que es lo que nosotros vemos originalmente, ¿sí? Y hoy lo vemos en la foto, en la realidad vemos esa mancha que está húmeda, ¿sí? Que es el 00, el +1 metro, ¿sí? Y el +2 metros. Fíjense que queda una franja todavía sin inundar, aunque hay crecidas de más de 2 metros, ¿no? Que avanzan verdaderamente y arrastran, bueno, llegan hasta los caminos, ¿no? Los caminos por ahí están actuando como defensa. Entonces, algunas de las pautas a nivel general que vamos a acordar a partir de hoy para trabajar en el lugar tienen que ver con, primero, las dos márgenes, algo que ya habíamos comentado. La margen derecha del río Tragadero, donde se trabaja, donde vamos a trabajar una forma para constituir, para generar un sistema de lugares significativos que incluya áreas y regiones, nodos y lugares, sendas o caminos, bordes o límites. Los límites físicos son los señalados en el plano, ¿sí? Que coinciden con el camino posterior al puente que habíamos visto, ¿sí? El puente está señalado con esos puntos, el camino posterior al puente, y con el otro camino que se relaciona con patio urbano, donde patio urbano, por supuesto, va a incorporarse a ese sistema. Los límites perceptuales van a ser establecidos por cada uno de ustedes. Si ustedes quieren poner más allá un hito, más allá otro puente que actúe de límite de la propuesta, por supuesto va a ser parte de la propuesta, ¿no? Sobre la margen izquierda del río Tragadero, bueno, que tenemos la reserva y que es considerada como de protección ambiental, solamente podremos intervenir con puntos de referencia, con hitos, con mojones, ¿sí? Con algún elemento visual que capte las visuales, que genere tensiones visuales, pero se lo considera como un borde, como un límite visual, ¿no? Decíamos en algunas de las placas anteriores, hasta donde llegue la mirada son esos límites perceptuales que tenemos. Pero no vamos a hacer sendas, no vamos a hacer recorridos, no vamos a hacer un paseo costero, no vamos a hacer terrazas, a menos que sean en los lugares a donde llego, ¿sí? A las metas. Entonces, si yo propongo un puente en algún lugar, bueno, tengo que llegar a una meta, tengo que llegar a un lugar después de ese puente. Con respecto, bueno, a las alturas, la idea es que esos niveles que mostrábamos recién, topográficos, sean los considerados por todo el curso, ¿no? Pero esas alturas, por supuesto, van a ir pudiendo variar en la medida que ustedes vayan moldeando el territorio, que vayan moldeando la forma que va a tener ese borde costero. Entonces, si en algún momento generan una terraza intermedia entre esas alturas, bueno, es posible no alterar lo que se dice la capacidad de carga de ese curso de agua. Es decir, no vamos a hacer rellenos de terreno, ¿sí? O sea, no vamos a taponar el río, ¿sí? Esas cosas vamos a tratar de evitar. Bueno, y otros temas, otros elementos que vamos a considerar como pautas generales de intervención es la incorporación de el camino público que está señalado en el plano, ¿sí? Que es paralelo a nuestro río, y por supuesto todas las conexiones físicas o virtuales que se hagan entre ese camino y el borde costero, ¿sí? Por supuesto que pueden incorporarse otros caminos a la propuesta que se van a incorporar en este análisis y desde el punto de vista general, pero a nivel proyectual se pueden incorporar las conexiones, otras conexiones con la ciudad, otras conexiones con la reserva, ¿sí? Eso va a quedar a criterio, por supuesto, de cada uno y en la medida de que esta forma que vamos a desarrollar vaya pidiendo esas conexiones y esas relaciones. Nosotros habíamos tomado como organizadores previos, como material de lectura de apoyo del análisis del sitio ya para patio urbano, dos textos, uno que tenía que ver con el genius loci, con el espíritu del lugar, eh, de Norbert Schulz, y otro que tenía que ver con la planificación del sitio de Kevin Lynch.
Esos dos textos los vamos a volver a releer, vamos a tratar de hacer una relectura. Nosotros vamos a tratar de hacerles algún apoyo desde ese lugar. Vamos a tratar de repasar en los grupos qué es el genius loci, qué es el espíritu del lugar, qué es el respeto por el lugar y lo que de alguna manera el lugar quiere ser, que cuando hablamos de vocación del sitio. Y por supuesto, sería bueno que consideremos ese otro texto, que es la planificación del sitio de Kevin Lynch, que de alguna manera nos describe algunas pautas para trabajar en cualquier lugar, en cualquier territorio. Entonces, este trabajo, que es el último trabajo de Morfo, va a tener, como el trabajo de Patio Urbano, tres fases. Una fase que tiene que ver con conocer el sitio, otra fase que tiene que ver con la elaboración de la preforma y la parte final que es la concreción, la forma, el sistema, el diseño del sistema de lugares significativos. Pero en esta instancia lo que necesitamos determinar es, bueno, esto de saber cómo es el lugar, de conocer esa espacialidad, de conocer eh, las dimensiones, de conocer los aspectos físicos y de conocer los aspectos sensibles, tangibles e intangibles, qué características tiene, cómo es ese lugar. Es necesario que lo hagamos, bueno, a nivel virtual y decíamos, en el caso de que cada uno pueda acercarse a ese lugar que lo pueda hacer. La consigna para el desarrollo de este trabajo es desarrollar el relevamiento y análisis de un sector de la ciudad de Colonia Benítez, que es el sector dado, siguiendo los lineamientos proporcionados por la presente guía. Se desmenuza de alguna manera cuáles son los aspectos que podríamos considerar dentro del relevamiento físico y cuáles son los aspectos que podemos considerar dentro del relevamiento sensible. Por supuesto que esta guía es una guía base y en la medida que ustedes a lo mejor puedan encontrar otros aspectos, por supuesto que se pueden ir incorporando. ¿Qué sería bueno encontrar y detectar y poder plasmar en una planimetría de análisis, de relevamiento y de análisis? Los elementos construidos que existen, ¿sí? Los equipamientos y las infraestructuras, ¿sí? Los edificios existentes, las distancias entre esos edificios, las distintas alturas, las cuestiones de valor patrimonial que podemos detectar, edificios que encontramos de valor patrimonial, qué características tienen, cómo son, a lo mejor tienen algún signo, alguna huella que después a nosotros nos sirve como insumo para buscar la significación, para buscar el anclaje en lo significativo, para que nuestro parque después sea único, sea memorable. Entonces, por eso es también importante tener en cuenta esas cosas, ¿sí? ¿Qué sendas hay cercanas? ¿Cómo son esas sendas? ¿Son de pavimento? ¿Son de ripio? ¿Son de tierra? ¿Están consolidadas o no están consolidadas? ¿Cuáles son las que están consolidadas? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son las menos importantes? ¿Cómo llego vehicularmente y cómo llego peatonalmente al lugar? ¿Cuáles son las posibilidades existentes? Y siempre decimos que nosotros como arquitectos, como estudiantes de arquitectura, lo que hacemos es ver el futuro, ¿no? Hay cosas que van a existir y que vamos a reconocer en el territorio, que van a ser parte del relevamiento, pero también hay una visión más allá en donde nosotros decimos, bueno, por acá podríamos conectar una cosa con la otra, ¿sí? Una visión a futuro, una visión que tiene que ver con lo que puede ser, ¿sí? Con lo que puede ser más adelante, lo que se puede concretar más adelante. Entonces, una cosa es el análisis y otra cosa es, bueno, ir imaginándonos cómo se pueden ir resolviendo estas cuestiones. ¿Qué vacíos encontramos? ¿Qué espacios verdes podemos reconocer, municipales, provinciales? Si existen algunas áreas que son muy usadas actualmente y otras que no lo son tanto. ¿Cómo es el estado de esas áreas verdes que podemos reconocer? Una de las fotos que mostrábamos, por ejemplo, es una playa que en muchos casos se usa como playa, que en este momento, incluso que está tan bajo el río, la gente puede ir a sentarse, a tomar mate, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un lugar que tiene una vocación, que tiene un uso. Poner una cancha de fútbol en ese lugar no sería lo más correcto. Ahora, propiciar de que eso se use como playa pública, que se use como lugar de encuentro, bueno, eso sería
tratar de encontrar la vocación del sitio y tratar de encontrar qué está pasando en ese lugar y qué puede pasar. Por supuesto, tener en cuenta la vegetación, qué tipo de árboles hay, qué árboles nos encontramos en el lugar, de qué dimensiones, ¿sí? Hacer un mapeo de esa vegetación para poder incorporarla al diseño. Siempre decimos que es importante incorporar la vegetación existente como parte bueno, de este respeto por el ambiente, por la naturaleza, por el territorio original, y además porque la vegetación es un componente de diseño que nos provee de un montón de atributos, de colores, de texturas, de juegos de luces y sombras, de escalas, ¿sí? Que es necesario que tengamos en cuenta y que incorporemos a la propuesta. Bueno, la topografía, los distintos niveles, las pendientes, los tipos de taludes, el suelo, ¿sí? ¿Qué tipos de suelos hay? ¿Qué tipos de suelos se reconocen? ¿Qué tipos de colores, de texturas? Bueno, esto que veíamos recién en el PowerPoint, las zonas inundables, los humedales que hay cerca, el alcance de esos humedales, así como veíamos, bueno, estas cotas de nivel del río, pasa lo mismo con las lagunas, sí, bueno, eh, hasta dónde podríamos reconocer estas zonas húmedas que fueron cubiertas por agua. Y las formas, por supuesto, que se verifican, ¿no? Siempre hay formas dentro del territorio que vamos a trabajar existentes y que nos van a dar pistas, que nos van a dar signos de lo que está pasando y nos van a dar instrumentos para trabajar después. Entonces, ¿qué formas se reconocen? Hoy hablábamos de las curvas y contracurvas que hace el río, qué formas artificiales existen, la trama urbana de la ciudad que se va metiendo, que va llegando, eh, muy incipiente hasta este momento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas formas? Formas curvas, formas rectas, la combinación de ambas, la intersección de ambas que vamos reconociendo en el lugar. Por supuesto, después el relevamiento y el análisis sensible, que tiene que ver, bueno, con el lugar, con la vocación del sitio, decíamos, con los flujos, las intensidades de movimiento, va gente, pasa gente por ahí o no pasa, desde dónde podrían ser los principales flujos de personas para poder incorporar nuestros lugares en relación a esos flujos, cuáles son los puntos de interés, hay algún árbol significativo, hay algún hito patrimonial significativo, hay alguna cuestión intangible, se realizaron algunos eventos que pueden ser recuperados, a lo mejor eventos antes de la cuarentena, o a lo mejor se realizaron, hubo algún episodio histórico que podemos incorporar dentro de nuestra propuesta. Bueno, las visuales, ¿cuáles son las mejores visuales? ¿Hacia dónde? Si nosotros vamos a construir un mirador, nuestro mirador, ¿a dónde va a enfocar? ¿Qué vamos a ver cuando vamos a ir a ese mirador? ¿Sí? ¿Qué vamos a ver cuando paseamos por todo nuestro sistema de lugares? Hacia el río y hacia la ciudad. O sea, ¿qué vamos a ir viendo en todo ese recorrido? ¿Sí? ¿Cuáles son las mejores vistas? ¿Cuáles son eh, los lugares que queremos captar como si lo viéramos en una foto, ¿no? O sea, ¿de dónde sacaríamos la foto para la postal de Colonia Benítez? Y por supuesto, bueno, decíamos siempre en relación al relevamiento físico y sensible, este relevamiento de contexto, ¿no? Cultural, histórico, social y otros. Desde el punto de vista de lo formal, por supuesto que las discusiones, los relevamientos los podemos hacer grupales, las entregas son individuales, porque cada uno va a tener que tener su bitácora y sus antecedentes y sus trabajos presentados para fin de año. Vamos a seguir trabajando en A3 para este relevamiento y en el segundo cuatrimestre, después de las vacaciones, ya vamos a pasar a trabajar en una escala un poco más grande, en una lámina más grande. La técnica de graficación, por supuesto, es libre y el cronograma que vamos a seguir es, a nosotros nos quedan solamente dos encuentros, ¿sí? Uno que va a ser el sábado 26 de junio, ya que este lunes es feriado, y otro que va a ser el lunes 28. El sábado 26 de junio vamos a hacer una exposición y avances con los trabajos y posiblemente hagamos algún tipo de apoyatura, alguna pequeña clase de apoyo.
Y la entrega va a ser el lunes 28 de junio hasta las 12 horas por la plataforma de una virtual. ¿Por qué hasta las 12 horas? Porque después a la tarde vamos a tener otras actividades que tienen que ver la principal con esto que les contaba Alberto recién, de que vamos a tener la presencia de los autores de la Costanera de Paraná, que nos van a mostrar, por supuesto, no solamente la Costanera de Paraná, sino algunas otras obras que hicieron y que tienen relación con esto, con la forma, con el espacio público, con la intervención sobre el río, con la intervención en distintos niveles, con el uso de la forma para lograr este sistema de lugares significativos. Por último, vamos a incorporar a la guía de este trabajo las pautas que recién charlamos en el PowerPoint, las pautas generales, pero por supuesto, a medida que vayamos metiéndonos en el problema, metiéndonos en las distintas situaciones que se van a plantear, podemos ir revisando estas pautas e ir haciendo otros acuerdos con todo el curso. La idea es que frente a un mismo problema, siempre decimos frente a un mismo problema, frente a una misma situación, cada uno, a partir de sus experiencias, de sus percepciones, de los relevamientos que hace, de lo que conoce y de lo que puede conocer, va a ser una propuesta distinta. Entonces, si hoy frente a este trabajo tenemos 300 estudiantes o 250 estudiantes que van a trabajar en un sistema, en el desarrollo de un diseño de una forma que genere el sistema de lugares significativos, vamos a tener 300 propuestas distintas, ¿no? Podrán tener puntos de común, podrán tener algunos elementos a partir de estas pautas generales en común, pero por supuesto que cada propuesta va a ser propia del autor y esperamos que cada una tenga estos atributos que dice Kevin Lynch, que sea única, memorable, que sea inolvidable, ¿sí? Que sea una propuesta a la que todo el mundo quiera ir a conocer, como es en este momento la Costanera de Paraná, ¿no es cierto? O sea, la gente quiere ir a conocer la Costanera de Paraná, quiere ir a ver cómo está construida, cómo es su relación con el río. Bueno, de la misma manera, queremos que las propuestas de ustedes también tengan ese piripipí, decimos que la haga única, que la haga inolvidable. ¿Sí? Bueno, yo ya les compartí en el Drive algunas fotos, digamos, eh, que hacen un poco al panorama. Colonia Benítez es un pueblo tranquilo, un pueblo donde generalmente no pasa nada, pero que eventualmente se arman ferias artesanales, se arman, hay mucha festividad en los días patrios, pero eso más que nada se concentra en la iglesia. De todas maneras, vamos a trabajar con el relevamiento general para tratar de atar cabos, unir cabos y entender qué tipo de actividades eventuales se realizan, porque cuando se realizan esas actividades suelen ser muy convocantes. O sea, va todo el pueblo, es un día feriado, o sea, todos van eh, tanto a la feria como a participar, a estar, a tomar contacto con gente que vive ahí y mucha gente que va de visita. Entonces se arman grandes espectáculos en distintos puntos, digamos, se va buscando estar en la naturaleza, pero a la vez contar con ciertos equipamientos que de otra manera no se podría hacer un evento durante todo el día. Entonces, se necesitan sanitarios, se necesitan a lo mejor lugares para establecerse como ferias y se necesitan lugares de concentración de personas porque tanto para determinadas reuniones como ferias del libro, cosas que tienen que ver con la escuela, que están unidas de una bicicleteada, por ejemplo, de ir a remar, ¿sí? Entonces hay de todo para establecer sistemas de lugares, sistemas de sendas, y toda la escala de lugares que nos plantea Kevin Lynch, o sea, nodos, centros, lugares, pequeños lugares, mojones, todos los elementos son necesarios, digamos, y viendo cómo se hicieron algunas intervenciones, sobre todo lo que tiene que ver con la plazoleta central, podemos tener un ejemplo de lo que no hay que hacer y un ejemplo de que se necesita la intervención del arquitecto, ¿sí? Del arquitecto urbanista, del arquitecto que planifica un sistema para que la gente tenga una organización adecuada, digamos, y que no, o sea, que no le huya a esos espacios que fueron construidos de manera obsoleta.
estoy hablando, si ya lo conocen, algunos ya lo vieron, que es la plazoleta del barrio central. Hay tres, tres plazoletas, una tiene un anfiteatro con un borde muy rígido, que uno viene caminando y se ve un muro, no sabe que ahí hay un anfiteatro, por ejemplo, que obstaculiza toda la visión y tapona, digamos, ese acceso. El centro de esa plaza también es un centro geométrico, un centro que es el no lugar por excelencia. Después les voy a alcanzar una fotografía, pero generalmente alcanzamos cosas de lo bueno y no de lo malo. Cuando vayan si van por ahí, hay un colectivo, Rodríguez Peña, pleno centro, digamos, casi Alberdi, por ahí por esa zona, que sale cada hora y que los puede dejar en la escuela, por ejemplo, y ahí de la escuela bajan directamente hacia el balneario, o un poquito antes pasan por esas plazoletas y van bordeando este terreno, digamos, que va a quedar como una especie de, no quiero decir rotonda o recorrido, sino de todo un itinerario que está quedando acá, con la parte histórica, con la parte que ya la vieron, la rescataron mucho. Hay una zona en crecimiento, ¿sí? Enfrente al río hay un barrio, o sea, hay un grupo de personas que decidieron vivir ahí entre los árboles, y hay que tener cuidado con dónde bajo el puente, digamos, porque hay gente ahí que está pegadito al río. Sería ideal contactar o indagar más acerca de los chaguares, porque yo tengo entendido que tienen un pequeño muelle, ¿sí? Así que para establecer recorridos náuticos estaría buenísimo. Y de establecerse algún cruce o algo, tener cuidado con esas viviendas independientes ahí que quieren, incluso el que escribe en el diario siempre está ahí viviendo frente a los chaguares. Medio que es de público conocimiento, por eso lo nombro, pero hay otras viviendas ahí en el monte, y en la zona del Hotel Doña Lola, y ahí también hay gente joven, hay gente que está emprendiendo actividades. Entonces va a quedar como toda una zona de recorrido, y hay una vivienda histórica ahí donde baja el puente, que también creo que ahí donde está planteado el punto como meta, puede llegar a ser preservada, ya que eso habrá sido un elemento del sistema productivo de cuando nació Colonia Benítez, ¿no es cierto? Y está ahí intacto, o sea, está abandonado, pero es un elemento que está en pie todavía. Genial, genial los aportes, Paula. Que los chicos vayan incorporando las propuestas, que nosotros lo vayamos incorporando también para tenerlo en cuenta en las puestas grupales, perdón. Sí. Así Yo que, encontré unos videos ahí que los había subido, no sé si todos lo vieron, pero para repasar, hay un videito filmado con un dron. sobre todo el que está filmado con un dron, que creo, no sé si lo hizo Teo o quién lo hizo, me parece que está muy bueno, que se ve muy bien, se ve la situación del nivel del río, se ve la vegetación, o sea, la verdad que está muy bien.